¿Quieres contarnos, grosso modo, qué ha ocurrido en este ataque sobre Bagdad? Y luego profundizamos en el análisis con Manu. Pues sí, básicamente lo que ha sido un ataque en Bagdad contra un vehículo que, según se ha sabido después, en este vehículo iban un alto cargo de Kataib Hezbollah, que es el grupo más grande, por así decirlo, que iraquí, que se considera cercano a Irán, que es responsable de decenas y decenas, incluso se podría decir a lo mejor cientos de ataques desde el 7, un poco más tarde, desde a lo mejor el 11 o 12 de octubre, que empezaron los ataques contra bases estadounidenses tanto en Siria como en Irak. Entonces, en este vehículo iba un general de brigada de este grupo de Kataib Hezbollah y luego dos cuadros medios que pues han sido asesinados por Estados Unidos. Eso es básicamente lo que ha sucedido. Por lo tanto, aquí lo que vemos es esa escalada, porque si en otros ataques había habido fallecidos, no se trataba de un peso tan importante en Kataib Hezbollah. Aquí, Manu, ¿qué es lo que podemos interpretar que se está dando, ¿no? Esa respuesta que dio Kataib Hezbollah de que iba a dejar de atacar a Estados Unidos, luego el ataque en Bagdad y el apuntar a algunos cuadros medios y a alguno como este perfil de mayor rango. ¿Qué podemos interpretar de todo esto? Pues justamente como dicen, no es casualidad el objetivo del ataque haya sido Kataib Hezbollah, que era justamente la organización que, digamos, anuncia en un comunicado firmado por ella eso que comentamos, ¿no? Esa tregua unilateral. Y que además, como decíamos, ya comentábamos, ¿no?, que ese comunicado había sido bastante un comunicado envenenado, ¿no? Comunicado en el que básicamente venían a afirmarse algo así como: a veces los caminos de Allah no son los caminos deseados por nosotros, pero deben de ser tomados, refiriéndose a que a veces el uso de la fuerza militar es el único camino necesario. Sin embargo, a día de hoy había quienes presionaban para que no fuese así. Precisamente ese descontento que se reflejaba en Kataib Hezbollah, que como decíamos además era la organización, digamos, principal correa de transmisión de Irán en torno al resto de fuerzas de movilización popular, que Estados Unidos esté golpeando a ella sigue una estrategia muy clara, que es realmente la de continuar debilitando la capacidad de influencia de Irán sobre estas milicias. Y que ataque a Kataib Hezbollah justamente es para atacar lo que es la organización más cercana a Irán, de manera que coloca a Kataib Hezbollah en una posición, y a Irán sobre todo, más bien a Irán, en una posición muy complicada, que es precisamente la de o se mantiene la tregua, y eso con la amenaza de que, con la amenaza no, con el hecho de que deteriorará sus vínculos con milicias, y la amenaza de provocar, digamos, una suerte de rebelión, ¿no?, de desobedecimiento de esas milicias respecto a Irán, o levanta la mano y permite que esas milicias respondan. Por el momento ya Kataib Hezbollah ha anunciado que la respuesta va a ser a su debido momento y se tomará la venganza pertinente. Y por otro lado, otra organización bastante importante, que es la Brigada Badr, que para quien no la ubiquen, pues básicamente al-Muhandis, que era la otra figura que Estados Unidos asesina junto a Soleimani, y que era el que coordinaba de manera efectiva a la Fuerza de Movilización Popular hasta su asesinato, han anunciado que esto es una declaración, el asesinato de estas tres figuras de Kataib Hezbollah es una declaración de guerra de Estados Unidos a Irak. Entonces, digamos que este sería el elemento principal, que es la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Irán, debilitando su influencia y su capacidad de dirección sobre estas milicias. Bueno, entiendo entonces que Kataib Hezbollah vuelve otra vez a declarar que hará ataques contra Estados Unidos, ¿no? Se ha roto esa declaración diciendo que pararía los ataques, porque si acabas de mencionar que van a responder, ¿no? Claro, pues van a responder, solo que está viendo de manera efectiva, digamos, de facto, esa tregua permanece en la medida en que todavía Kataib Hezbollah no ha realizado ningún ataque. Pero la cuestión es, digamos, que ahora lo que estará en discusión dentro del espacio de coordinación entre, particularmente, Kataib Hezbollah e Irán, es qué tipo de respuesta se da. Y ese qué tipo de respuesta se da, pues está lo que justamente comentabais al principio, que es que aquí Estados Unidos ha subido la presión, ha dado un paso más en esa suerte de escalada controlada, hasta un punto en el que dentro de esa escalada controlada coloca a Irán, pues, precisamente contra las cuerdas,
y sí está por ver qué tipo de respuesta dan y ese tipo de respuesta cómo es recibida desde Estados Unidos. Por precisamente lo que comentabais, la presión que Estados Unidos está dando sobre Biden, sobre la administración Biden, en cuanto a que se ha de responder atacando directamente a la fuente de los males, que es Irán, y no simplemente atacando a una u otra organización paraguas de Irán, ¿no? Organización pantalla. De todos modos, así por poner a la gente en contexto en lo que van entrando en materia, cuando hablamos de la resistencia islámica de Irak, hay diferencias entre los grupos que se encuentran dentro de ese paraguas del que nos hablaba Manu. Y ahí podemos encontrar, pues Kataib Hezbollah como la milicia más importante, aunque no es la única, ¿no? Ni de lejos, una de las que sí que llamó más a involucrarse en la cuestión palestina. Y durante distintas crisis, desde 2021 hasta 2023, hemos visto esas declaraciones, pues con su intención de participar. Finalmente, pues es algo que no está ocurriendo de manera directa, no han entrado en una guerra masiva con Israel, pero sí se están produciendo ataques importantes desde Líbano y desde Siria. Sobre todo, los que se producen fuera de este rango son contra objetivos de Estados Unidos. Y así lo declara el CENTCOM, ¿no? El Comando Central de Estados Unidos, cuando realiza este ataque. Dice literalmente a las 9:30 de la hora local en Bagdad, por la noche, ¿no? El día 7, es decir, ayer anoche se produjo este ataque. Este comando central atacó unilateralmente, y ellos han usado esta palabra, a Irak, en Irak, en respuesta a los ataques contra miembros de Estados Unidos, ¿no? del servicio militar, es decir, fueron 3 militares, en este caso en Jordania, los que murieron, pero no mencionan en ningún momento la situación de Jordania en este comunicado, y matando, como dicen, al comandante de Kataib Hezbollah, al que hacen responsable de la planificación directa y la participación en los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región. Es decir, no habla del caso directo de Jordania, habla de los ataques contra miembros de Estados Unidos y la planificación de ataques en general, con lo cual no sé si tenemos algún tipo de confirmación, chicos, de que Kataib Hezbollah y este comandante hayan sido los artífices del ataque sobre el contingente de Al-Tanf. Yo hasta ahora no tengo confirmación de eso, vamos. Así es, y por eso es lo que digo, ¿no? Que parece que Estados Unidos tampoco lo ha dejado muy claro. Pero bueno, si sitúa sus ataques contra Kataib Hezbollah, pues parece que puede haber algún tipo de acusación. Queríamos quizá también recordar ese ataque que se produjo en primera instancia, ¿no? Trajimos aquí distintas noticias en la región de Al-Anbar, en Irak, que es la zona occidental del país, en la frontera con Siria, en Al-Bukamal, en Deir ez-Zor. ¿Contra qué grupos se atacó en estos ataques de primera respuesta que se dio desde Estados Unidos? Fue contra las fuerzas de movilización popular. Sobre todo en Irak, o sea, yo sé que en Irak, en la región de Al-Anbar, en la ciudad de Caim, lo que se atacó fue como el cuartel general en esa región de las fuerzas de movilización popular, que hasta donde yo sé es un grupo también cercano a Teherán, pero quizá Manu pueda explicar un poco más la naturaleza de este grupo, ¿no? Sí, Manu, cuéntanos un poco eso, en qué consiste el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular y el de la Resistencia Islámica de Irak, ¿no? Y cómo entran ahí grupos como Kataib Hezbollah. ¿Por qué la respuesta va contra distintos perfiles, se supone, ante el mismo ataque? Claro, justamente, o sea, como decíais, ¿no? La Fuerza de Movilización Popular actúan como un paraguas en el que se agrupan diferentes organizaciones, donde está Kataib Hezbollah y hay otras, pues hay bastantes, de hecho. De hecho, desde que, como hemos comentado alguna vez, ¿no? Desde que Mohandes y Soleimani murieron, la verdad que se ha convertido esto, la situación en Irak y en Siria, un poco en un descontrol, en el sentido de que cada semana surgía una nueva organización, luego había organizaciones que reivindicaban ataques de las cuales nunca se había escuchado nada hasta ese momento del ataque, luego desaparecían de por vida. Entonces, claro, ahí también lo que juega es que esa organización pantalla, que son las Fuerzas de Movilización Popular, que digamos que por ubicarlas en un sentido, en un contexto más sociopolítico,
responden a una serie de sectores sociales iraquíes de un estrato sí, que precisamente a raíz de, desde el primer momento de la guerra, de la invasión estadounidense, se ven completamente expulsados del reparto de poder político y que conforme va avanzando y se va consolidando el sistema iraquí, acceden a un pequeño espacio de poder, es decir, acceden de manera reducida al Estado y realmente aseguran una suerte de espacio político dentro de él, pero que tan pronto como surge el Estado Islámico, y la medida en que el Estado Islámico además surge en zonas chiíes, digamos que hay por extensión colapsa el Estado iraquí en esas zonas y estos grupos paramilitares surgen, digamos, como lo que es el Estado de facto. Hasta el punto de que a partir de 2016 las Fuerzas de Movilización Popular son reconocidas como parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad iraquí. Y progresivamente esas fuerzas militares también se organizan de manera política. Y por tanto, a día de hoy son parte del gobierno y que por tanto están representando eso, un sector que no terminó nunca de integrarse en el Estado iraquí, que sin embargo han acumulado la fuerza y la referencialidad política suficiente como para a día de hoy sí ser realmente un actor de calado dentro de la política iraquí. Y pues bien, como precisamente por razón de esa invasión estadounidense, estas agrupaciones ya de por sí antes han estado bastante vinculadas y alineadas con Irán. En ese sentido, el ataque que comentabais, ¿no? De hecho, de la semana pasada, el 31, si no caigo mal, fue un poco reparto a diferentes organizaciones. De hecho, fue incluso contra organizaciones menores, es decir, contra esas organizaciones pantalla que hay dentro de esta organización pantalla, que es esta organización paraguas, que es la que son las PMF, la Fuerza de Movilización Popular. Pero vaya, básicamente de momento, como hemos venido diciendo, el fuego y la atención la está concentrando Qatar y Hezbollah. Por precisamente eso, lo que se puede entender como una estrategia estadounidense de debilitar e incluso forzar una ruptura dentro de lo que es su capacidad de influencia o rango de influencia a nivel de Irak y de Siria. Entonces, aquí por hacer un pequeño resumen, que por supuesto tiene muchos matices y hay una cantidad importante de artículos de nuestro compañero Manu en la web explicándolo con más detalle, pero para que la gente se quede con la copla, ¿no? En resumen, entiendo que la resistencia islámica iraquí es un grupo informal en el que existen numerosas milicias que ahora han declarado, pues eso, ¿no? Una respuesta contra Estados Unidos y contra la presencia extranjera, sobre todo estadounidense, y contra Israel. Pero el organismo formal o algo menos informal que este es las PMF, que son las Fuerzas de Movilización Popular, porque sí que tienen una existencia política y de hecho han sido clave para la formación del gobierno de al-Sudani, el primer ministro actual, mientras que Kataib Hezbollah y otros muchos grupos de los que os hablamos habitualmente, ¿no? Al-Muyaba, por ejemplo, pues son las milicias, ese brazo armado pero muy disgregado. Y de hecho aquí es interesante hablar de lo de Muhandis. Cuando matan a Qasem Soleimani se dirige justo una vinculación de la Guardia Revolucionaria iraní con el resto del eje de la resistencia. Lo que se intenta dañar no es solo a Irán, sino a la coordinación de Irán sobre el eje de la resistencia. Por eso también Muhandis es importante, porque él tenía un puesto, al mismo tiempo era el líder de Kataib Hezbollah, o una de las figuras más relevantes dentro de esta amalgama, ¿no? Y por otro lado, era o había tenido peso dentro de las fuerzas de movilización popular. Y esto creo que sí que se explica con lo que ha dicho Manu, que si matas a uno de los principales líderes de la resistencia islámica, que es algo, como digo, más, ahora me puedes corregir, Manu, pero más informal, y nos encontramos con que Kataib Hezbollah como principal milicia queda descabezada y en la coordinación, porque luego está ese marco de coordinación, ¿no? Que es el brazo político que hemos visto de los proiraníes en el Parlamento, ve que ese brazo armado, las PMF, quedan pues descontroladas. Teherán pierde algo de control sobre las milicias, aparecen muchísimas, pero el objetivo de Estados Unidos de controlar o acabar con esas milicias nunca se produce, porque lo que haces es perder todavía más el control, pues al hacer que Irán pierda ese control, ¿no? Ahí está justamente, empezando por el final, está justamente cuál es la estrategia de Estados Unidos. Realmente es mantener bajo control a las milicias iraquíes y sirias, o si realmente se está buscando debilitar a Irán, ¿no? Y claro, aquí realmente lo que está primando es lo segundo,
por precisamente la política que Estados Unidos ha venido aplicando, pues desde 2014, por decir una fecha, ¿no? En relación al JCPO, al acuerdo nuclear, ¿no? Que realmente era una forma de forzar la sumisión de Irán a las directrices del bloque occidental y en particular de Estados Unidos, como digamos en un cierto sentido forzándole a Estados Unidos a Irán a ceder su soberanía nacional, por decirlo entre comillas, en lo que se refiere a materia nuclear. Esto evidentemente cambia, pero no, dejándolo de lado, y dentro de precisamente, sí, quedándonos con la estrategia de debilitar a Irán, precisamente las PMFs, mientras con Mohannis estaban mínimamente centralizadas, y digamos que por eso mismo era Katay Hezbollah quien llevaba la voz cantante, por ser precisamente el grupo que mayor capacidad de dirección había ido concentrando alrededor del resto de milicias, y ahí también la figura de Soleimani era clave, porque realmente, digamos que era una figura de reconocida autoridad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que realmente era quien había diseñado toda la estructura política de esas milicias. A partir de conforme se van creando, que además la creación es espontánea, la muerte de estos dos individuos lleva lugar a un proceso de no solo digamos, dispersión y libre albedrío de esas milicias, sino de autonomización y de localización de esas milicias. Y esas milicias, digamos, dejan de ser simples herramientas al servicio de Irán, que responden, y esto ya de por sí sería bastante reduccionista, pero que responden a Irán para responder a unos intereses propios precisamente de los sectores sociales que ellas mismas están representando, porque al final estas milicias no son tanto creaciones de Irán, sino que surgen de las propias dinámicas locales iraquíes y que por tanto tienen, digamos, una base social que preservar, y no solo que preservar, sino que realmente ante la que responden, pero que precisamente por las particularidades iraquíes, digamos que la forma en la que tienen de defender sus intereses es alineándose con Irán. Ahora bien, precisamente en el Parlamento además no están como PMFs, ¿no? O sea, en el Parlamento están como diferentes organizaciones políticas, diferentes brazos políticos que se asocian a la PMF, pero luego las PMF digamos que es una denominación para englobarlas. Pero precisamente a razón de la falta de centralización, lo que realmente esos brazos políticos responden, pues como tú decías, a la Nuyaba, a Katay Hezbollah, a Saib, según a la milicia de turno y según pues eso, la capacidad de organizar y de colocar bajo su influencia diferentes sectores sociales iraquíes que, como decía, ha venido aumentando particularmente desde que están en el gobierno, sí, desde que entraron en el gobierno y desde las protestas de 2019 más en contexto general. Claro. Sí, Pablo. Sí, que preguntaban qué dice el gobierno de Irak sobre esto. Solo por poner en valor que siempre, o sea, cómo critica siempre el gobierno de Irak estos actos de Estados Unidos. Y bueno, nada, he estado buscando qué ha dicho al-Sudani, el primer ministro iraquí. Y bueno, en Twitter puso un tuit ayer que os lo leo literalmente lo que pone, dice: las fuerzas estadounidenses han repetido irresponsablemente todas las acciones que socavan los entendimientos establecidos y obstaculizan el inicio del diálogo bilateral. Llevó a cabo un asesinato flagrante mediante un ataque aéreo en el corazón de un barrio residencial de la capital, Bagdad, sin mostrar ningún respeto por las vidas de los civiles ni por las leyes internacionales. Sabemos que es bastante... Bueno, luego sigue: con este acto las fuerzas estadounidenses ponen en peligro la paz civil, violan la soberanía iraquí y desprecian la seguridad y la vida de nuestros ciudadanos. Aún más preocupante es que la coalición se desvía sistemáticamente de las razones y objetivos de su presencia en nuestro territorio. Y bueno, también dicen que esta trayectoria que está tomando Estados Unidos obliga más que nunca al gobierno iraquí a poner fin a la misión de esta coalición, esto es importante, que se ha convertido en un factor de inestabilidad y amenaza con enredar a Irak en el ciclo del conflicto, y nuestras Fuerzas Armadas no pueden descuidar sus deberes y responsabilidades constitucionales que exigen salvaguardar la seguridad de los iraquíes, y la tierra de Irak, etc. Entonces podemos ver que prácticamente están diciendo a las fuerzas estadounidenses que esto significa que no pueden seguir más tiempo en el país. De hecho, respondiendo también a esa pregunta de manera muy sencilla, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No solo al-Sudani, que es súper importante que lo diga porque es el primer ministro, tiene su legitimidad un poco en duda por aquello del boicot sadrista que hubo en el Parlamento,
pero es el primer ministro reconocido después de una crisis política de larga data. O sea, no es cosa menor que lo diga él. Pero es que lo ha dicho él, lo ha dicho la oposición, lo ha dicho el Parlamento, lo ha dicho la anterior legislatura, lo ha dicho el anterior primer ministro y ahora, por supuesto, todas las milicias de las que estamos hablando. O sea, no hay ninguna duda de que en Irak lo que se quiere es la salida de las tropas estadounidenses, aunque es verdad que hay un mensaje contradictorio que al mismo tiempo que negocian supuestamente el calendario, el cronograma de salida, se negocia la permanencia de algunas de estas tropas. Supuestamente, Donald Trump ya anunció en su momento la salida de las tropas de Irak, pero con Joe Biden se reformuló el mandato de esas tropas. También al final del mandato de Donald Trump hubo como ese debate, ¿no? Pero finalmente con Joe Biden se han mantenido esas tropas para que se puedan, pues que no se dediquen al combate, sino a otras labores. Importante, por ejemplo, su presencia, esa base que tienen en la zona verde en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la presencia de Estados Unidos, yo creo que casi en Oriente Medio, ¿no? Y bastante simbólico, ¿no? Suele haber bastantes ataques de las milicias sobre esa zona. Bueno, antes de continuar con esto, quiero aprovechar para dar las gracias a Hermosi, que nos ha dejado una sub con Prime y bueno, que estamos a muy poquito del objetivo. Lo recordamos a todo el mundo que con Prime es gratis, que podéis dejar a un canal de Twitch un apoyo cuando queráis, una vez al mes. Tenéis que entrar luego a renovar, eso sí, cada mes, así que si alguien está pendiente de renovar, es el momento. Y por supuesto, también os quiero recordar que tenemos este fantástico QR, pero no lo digo como todos los días. Os voy a añadir una cosa, y es que ya tenemos el nuevo seminario casi listo. Tenemos que deciros que muy prontito, estos días probablemente, vengamos a anunciaros de qué va a ser ese nuevo seminario de Descifrando la Guerra. Así que si ahora mismo, antes de que exista este seminario, decidís apuntaros a la suscripción Premium, aunque lo podréis comprar individual, pero si os apuntáis a la suscripción Premium tendréis acceso ya desde este momento a todos los seminarios anteriores, al nuevo que anunciaremos en unos días y a todos los que hagamos en 2024. Así que, bueno, qué mejor ocasión que esta para apuntarse. Y, por supuesto, no solo esto, ¿no? También os damos todos los artículos exclusivos, todas las newsletters semanales y, además, apoyáis que exista un medio independiente como Descifrando la Guerra. Bueno, dicho esto, gracias a todo el mundo por el apoyo. Además del ataque sobre Irak, que es bastante relevante por esa situación en sí, ¿no? Por el hecho de que ha sido una escalada al atacar Bagdad, al atacar a uno de los cabezas de la milicia más importante de las fuerzas de movilización popular, que es Kataib Hezbollah, así como resumen de las personas que acaban de entrar que nos preguntaban. También hemos tenido, Pablo, un ataque en Siria, además de los que ya se habían producido por parte de Estados Unidos en Deir ez-Zor y en toda esta zona de Rojava, ¿no? De lo que es el Kurdistán sirio y la zona autónoma. Además, ahora Israel parece que es el que ha atacado Homs, creo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que ya casi todas las semanas llega una noticia de estas. Ya llegaban antes del 7 de octubre, que no se me malinterprete. Pero sí que es verdad que ahora con bastante más intensidad. Normalmente en el sur de Damasco, que no sé, por lo que sea, ahí hay bastante concentración de, no sé, la inteligencia israelí suele encontrar allí miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y de Hezbollah. Y bueno, esta vez ha tocado en Homs, que al principio se decía que el ataque simplemente había matado civiles, 10 civiles, pero luego los medios empezaron a publicar que 2 de ellos sí que eran cuadros medios de Hezbollah, básicamente. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por el chat mientras, chicos, pero vale, nos preguntaban, bueno, sí, lo de hasta qué punto el gobierno iraquí tiene capacidad o puede echar a los militares estadounidenses del país, ya que estábamos hablando de eso. Manu, tú que has seguido más la cuestión iraquí, por complementar lo que había abierto antes yo. No sé si estás con nosotros, Manu. Igual está muteado. Perdón, ahora. Gracias. Estaba hablando solo.
Desde el punto de vista jurídico, ¿no? De la libre decisión de un Estado sobre un territorio, se supone que sí, que Irak podría echar en cualquier momento a Estados Unidos de su territorio. La cuestión es que, claro, en la medida en que existen una serie de acuerdos relativos a el papel que vienen desempeñando las tropas, y que realmente es que las tropas estadounidenses sí cumplen una función dentro de Irak, o sea, realmente, tanto en el punto de vista de adiestramiento de las fuerzas armadas iraquíes, que se supone que es la actividad principal que realizan hoy, como de contención del Daesh, que es verdad que está en términos generales desarticulado, pero sin embargo mantiene células durmientes, y a la orden de una vez cada 6 meses, 8 meses, sí que salta la noticia, ¿no?, de que alguna célula del Daesh en alguna zona bastante periférica de Irak ha llevado a cabo un atentado. O que Estados Unidos, o la coalición internacional más bien, han realizado un ataque contra posiciones del Estado Islámico en Irak. Esto último suele ocurrir más en Siria en cualquier caso. Entonces, claro, realmente sí que el entramado militar de iraquí sí que depende de Estados Unidos, es decir, recibe instrucción, recibe realmente un elemento clave, que es que las fuerzas iraquíes carecen de él, y que de hecho fue uno de los problemas que enfrentaron cuando surge el Daesh. Entonces, esto sí necesitan suplirlo, necesitan realmente suplirlo, si quieren realmente echar a la presencia estadounidense. Y eso es lo que Estados Unidos aprovecha para realmente mantener ahí sus tropas, mantener su presencia y, por tanto, asegurar, digamos, una mayor capacidad de actuación sobre territorio iraquí. Y al final también, aunque incluso el presidente actual sea más alineado con Irán, ese alineamiento no es absoluto. Y de hecho, realmente, para Irak, la presencia estadounidense, digamos que en cierto sentido, le permite combinar, digamos, lo que es, digamos, un juego entre el acercamiento a Estados Unidos y el acercamiento a Irán, y asegurar, digamos, beneficios de la relación con Irán, digamos, bajo la excusa, bajo la presión que Estados Unidos ejerce sobre Irán estando en territorio iraquí. Sí, Sí, buscar las un cierto estrategias. equilibrio, ¿no? Sí, perdona. No, digo que las estrategias de diversificación, esto que decía Pablo, ¿no? De equilibrio, siempre sirven para intentar sacar concesiones de ambos lados. Pero creo que si profundizamos un poco más, puede ser muy interesante porque, claro, hablamos de ese equilibrio o ese balance, ¿no? Ese diversificar. Pero si Estados Unidos se marcha, realmente la influencia iraní no tiene una capacidad como para absorber toda la política iraquí. Hay un conflicto muy grande, hay unas relaciones del Kurdistán con otros socios regionales, por ejemplo, hay unos vínculos interesantes con Israel, pero también con Occidente, al menos con sectores de Estados Unidos. Así que me parece que podría haber un conflicto en el que ese vacío que deja Estados Unidos sea disputado por distintos grupos, no solo por Irán. Irán solo no tiene el control de la política iraquí ni de lejos. De hecho, la crisis que llevó al Sudán y al gobierno fue en parte porque los sadristas también querían la salida de Estados Unidos, pero son contestatarios con la presencia de la influencia iraní. Sadrismo, ese nacionalismo iraquí vinculado con la figura de Muqtada al-Sadr. Entonces, incluso en el campo chií, que no es todo el país, incluso en ese campo encontramos divisiones de enfoque geopolítico. En el Kurdistán iraquí, como digo, hay diferencias. Los grupos, ahora, por ejemplo, dentro del partido del Kurdistán, bueno, hay dos partidos principales en el Kurdistán iraquí, ¿no? Tenemos el PUK y el PDK, que si quieres podemos entrar, Manu, que lo has seguido bastante. Parece que se han alineado un poquito más las élites de Sulaymaniyya con las de Erbil. Esto también ha roto con esa disonancia de que si alguna podía estar más cerca de los kurdos sirios o del PKK. Actualmente, bueno, pues se han dado hasta operaciones conjuntas de los Peshmerga con Turquía, y esa influencia, Turquía, que a día de hoy tiene presencia y control territorial en el Kurdistán iraquí, no hay que olvidarlo, también pretendería ocupar cierto vacío. Y luego está el territorio suní. Es muy complejo pensar que ninguna de las comunidades políticas, incluso aunque los chiíes consiguieran un acuerdo, fueran a permitir que quedara un vacío o que no llegaran a controlar
políticamente ciudades clave como Kirkuk o como Mosul. No sé si esto que lanzo un poco como señalando esa diferencia de influencias y que no solo es Irán. Y, por supuesto, la salida de Estados Unidos no es que Irak pase completamente a la órbita iraní ni que sea independiente. No sé, Manu, ¿cómo ves ese escenario de salida de Estados Unidos en Irak? Claro, justamente ahí está la cosa. El problema lo tendría, cuando hablas de Irak, lo tendría Bagdad, ¿no? Es decir, precisamente por lo que has comentado de las propias tensiones dentro de diferentes facciones políticas, tanto ya no solo en términos facciones como en términos étnicos, ¿no? En términos religiosos o culturales, sino de facciones en un sentido más estrictamente político. Es que la influencia que a día de hoy se mantiene en Bagdad, y aquí sí que realmente podemos, digamos, situar en una misma tanto los partidos suníes como los partidos chiíes, digamos que su principal problema, su principal pugna la han tenido por ese sentido con el Kurdistán. Que digamos que Kurdistán va en cierto sentido en otra dinámica, en tanto que esos partidos, si bien se han ido apoyando respectivamente, es decir, el PUK y el KDP en Irán y en Estados Unidos, y luego después de Estados Unidos en Israel, y de hecho digamos que, por precisamente lo que tú comentabas, el alineamiento que se ha ido dando entre ambos partidos hacia Israel, a partir de que en 2021 el PUK, digamos, tuviese una suerte de cisma interno en el que se impulsa digamos, el sector más próximo a Irán, y que es lo que facilita el acercamiento entre el PUK y el Partido Democrático del Kurdistán. Digamos que llevan precisamente a que ellos hacen una suerte de frente común frente a Bagdad. Y esto, claro, realmente tiene un sentido, y es que precisamente la propia crisis que atraviesa Irak y que pues, se manifiesta políticamente en las manifestaciones de 2019, en el Kurdistán se expresa de manera bastante más agravada que en el resto del país. Se cortan los presupuestos y básicamente la región autónoma del Kurdistán, que digamos, su principal fuente de ingresos autónoma es la venta de barriles de Brent. Y esto además lo hacía hacia Occidente, que es importante, de ahí precisamente que se vayan alineando políticamente con países occidentales. Les lleva a estos dos países que, digamos, competían por la representación política en el Kurdistán a, digamos, considerar que la pugna entre ellos lo únicamente va a llevar a quedarse con los restos de las migajas que apenas ni siquiera le llegan. Y digamos que plantean una política de oposición a Bagdad, más que de oposición, de reivindicación y reclamación de unos mejores presupuestos, de una, digamos, reforma de lo que sería la capacidad de autogobierno de la región autónoma del Kurdistán. Y de hecho, hay intervenciones del tribunal, lo que sería el Tribunal Constitucional, en relación precisamente a propuestas y planteamientos que se hacen para reformar esa autonomía, que sin embargo pues son constantemente anulados o son constantemente bloqueados por precisamente eso, transigir lo que sean los límites previstos en la Constitución en relación a esa autonomía. Entonces ahí tenemos, digamos, lo que sería como un punto de tensión entre, por un lado, Erbil y por otro lado, Bagdad. Y claro, luego está lo que tú has comentado, que dentro de la clase política propiamente dicha como iraquí, es decir, en un término nacional, frente a otra La kurda, al ¿no? Kurdistán, Sí. están precisamente las tensiones tanto entre el sector más chií, porque que, como veníamos comentando, alineado tradicionalmente con Irán, a excepción justamente, como tú decías, del sadrismo, y por otro lado el sunismo, que es el que pese a encontrarse en minoría sociológica o demográfica, perdón, eso es que se ha beneficiado del sistema político iraquí, pues precisamente por la guerra, efectivamente. Y ahí, claro, dentro digamos, el espacio chií es donde surge con fuerza el sadrismo, que realmente el sadrismo ya existía desde los años 90, pero que realmente a partir de la mediados de los 2000 y sobre todo a partir de la incapacidad de las propias fuerzas chiíes, o sea, del chiismo alineado con Irán, de solventar los problemas sociales que enfrenta Irak, es cuando empieza a coger fuerza. Y también en el marco de la guerra de Irak y la posterior guerra civil y todos estos conflictos, hay un auge, ¿no?, de ese nacionalismo sadrista. Justo, de hecho, o sea, ahí es esa medio de los 2000 cuando el sadrismo emerge y de hecho hay momentos claros de tensión en los que, digamos, el sadrismo apuesta por una guerra civil, por una confrontación y tiene capacidad objetiva para movilizar masas, pero ahí, bueno, entra las particularidades de la política en Irak, muy vinculada a la cuestión religiosa, donde, pues, bueno, por cuestiones relativas a que Muqtada al-Sadr no es un gran ayatolá, no acabó sus estudios en Nayaf, que es, digamos, el de formación teológico de referencia en el mundo chií, junto a Irán, perdón. Pues básicamente vino a implicar que
En Irak sí hay otro gran ayatolá, que es el Sistani. Sistani. Básicamente, las veces que Muqtada al-Sadr ha, digamos, jugado con la idea de una insurrección, de un levantamiento contra el gobierno, de hecho, de ahí están, por ejemplo, las manifestaciones que en torno a 2022 y 2021 el sadrismo realiza, que han sido bastante sostenidas y que, de hecho, en varios momentos, ¿no? En verano del año pasado llegamos incluso a hablar de la posibilidad de guerra civil. Esas fuerzas sociales desatadas por el sadrismo, muy vinculadas precisamente a la religión chií, movilizadas por el chiismo, han sido consecuentes con su fe, ¿no? Su profesión de fe chií, y tan pronto como Ali Sistani ha llamado a la democratización de esas fuerzas, pese a políticamente escribirse al sadrismo, lo que ha primado es la adscripción teológica. Y por tanto, digamos que Sadr se ha visto como sus vínculos sociales, digamos, se habían vaciado tan pronto como una autoridad religiosa, digamos, levantaba el brazo y lo paralizaba. Y de ahí, en esa idea de fortalecer sus vínculos sociales, es lo que se inscribe también el rechazo de Sadr de formar gobierno y de salirse del Parlamento, dejando el marrón de lo que es la crisis política que se venía dando en Irak a, pues, por un lado, las fuerzas de movilización popular y por otro lado, a las fuerzas suníes. Uh-huh. Y bueno, aparte de la cuestión que comentábamos, ¿no? Del campo intrachií, de la relación kurdo-iraquí, ¿no? En Bagdad, también sería interesante, ya por cerrar este no sé, paréntesis que hemos abierto con lo de la salida de Estados Unidos de Irak, pensar en cómo están ahora mismo la situación del campo suní y también de bueno, esa disputa entre Bagdad y Erbil por la ciudad de Kirkuk. No sé si tú lo has podido ver un poco más. Sí, pues bueno, sobre eso digamos que la particularidad, bueno, la particularidad o la novedad es el hecho de que, como sabéis, tuvo lugar elecciones provinciales, elecciones a consejo, que eran las primeras desde inicio del 2010, perdón, si no recuerdo mal. Sí, 2013, 2014, ya llevaba ya justo cumplía una década, donde, bueno, se había reformado la ley electoral para suprimir lo que eran los consejos provinciales, porque digamos que funcionaban como un punto clave de aglutinamiento de poder, sí, de capacidad de toma de decisiones. Y de hecho eso había sido denunciado por las protestas de 2019 como un foco de corrupción y realmente como un punto en el que aseguraba, digamos, la presencia de grupos políticos ya asentados previamente e imposibilitaba la entrada de nuevas formaciones políticas. Pues en el caso de Kirkuk, que es una zona de población tanto iraquí como kurda, es que ahí sí tuvo lugar las elecciones provinciales, pero tuvieron lugar en todos lados, menos en la zona del Kurdistán, que va por su cuenta, y obtuvieron mayoría las fuerzas kurdas, es decir, el Partido Democrático del Kurdistán y el Partido de la Unión del Kurdistán, los dos partidos que hemos comentado, que digamos hacen frente común frente a Bagdad. Es relevante en el sentido de que sanciona un nuevo equilibrio de fuerzas, pero que es un equilibrio de fuerzas que realmente ya había venido siendo confirmado por la cada vez mayor presencia de actividad kurda, una actividad de los partidos kurdos en forma de proselitismo, de campañas políticas. Y esto, bueno, es particularmente relevante, ¿no? Porque ahí sí que ha habido enfrentamientos abiertos entre fuerzas chiíes y fuerzas kurdas por el control propio de la ciudad, y enfrentamientos que han sido enfrentamientos entre grupos milicianos o ramas militares de los diferentes partidos. Porque aquí básicamente en Irak todos los partidos tienen su respectiva rama militar y esto ocurre con todos y cada uno de ellos. Bueno, entiendo que, Pablo, este tipo de análisis que hemos hecho sobre el vacío en Irak poco tienen que ver con lo que podría pasar en Siria, porque allí en la cuestión de la retirada de las tropas entiendo que va por otro lado, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. No entra dentro de un marco de una más o menos democracia. Es que no, la realidad siria con la iraquí es muy diferente. Siria sigue en guerra, básicamente, en guerra civil. Lo que pasa es que con mucha menos intensidad, y hay muchas fuerzas extranjeras pujando por a ver qué trozo del pastel se queda cada uno todavía, y entonces no se puede comparar. Bueno, voy a aprovechar para dar las gracias ahora mismo a Alonso RP96, que nos ha dejado una sub con Prime, de las que hemos explicado antes. Ya sabéis que este apoyo hace que podamos venir aquí casi todos los días a hacer streaming
que cuando ocurra algo, pues que estemos los primeros aquí informándoos de todos los análisis, los contextos y tratar con calma cada una de las cuestiones del mundo, ¿no? De todas las regiones. Lo podemos hacer gracias a que vosotros lo hacéis posible. Así que, bueno, pues Prime es una buena forma porque os sale gratis y ya tenéis la suscripción propia, pero hay otras opciones, ¿no? Además de las que dejáis aquí en Twitch, pues también tenéis el apoyo en la página web. Cualquier vía es bienvenida, pero ahora mismo estamos a 2 suscripciones del objetivo para este bloque de Twitch y, bueno, pues si llegamos, pues actualizaremos el bloque con todos vosotros. Y mientras, pues vamos a seguir leyendo algunas preguntas que nos hayáis ido dejando o cualquier cuestión que vaya surgiendo para, bueno, pues para analizarlo todos juntos. Por ejemplo, nos hablan de, claro, las limitaciones que puede tener el Estado iraquí. Si hay tantas milicias o alguna vinculación de los partidos con las milicias y si tienen un control territorial o un control cada uno de estos grupos sobre el terreno, bueno, pues hasta dónde llega el Estado iraquí. Claro. La parte Perdón, te escuchamos un poquito bajo, no sé si puedes... ¿Ahora? Un momento. Ahora mejor. Ahora mejor. No toco una cosa, pero bueno, como comentabais respecto al Estado iraquí, digamos que de igual manera que a nivel internacional lo que es la capacidad del Estado iraquí para imponerse es bastante limitada, no es bastante cuestionable, en el sentido de que pues bueno, pues es un Estado que es el patio trasero de todas y cada una de las potencias que operan en Oriente Medio, un poco la misma dinámica que en Siria, a decir verdad. Por otro lado, a nivel, digamos, político interno, esa debilidad del Estado también se expresa. Bueno, por la forma en la que el Estado se articula a partir de la situación política post-Saddam, lo que queda en Irak es un Estado que realmente apenas tiene capacidad efectiva de controlar más allá de lo que ocurre en Bagdad. Aquí en todo momento, digamos, poniendo en otro lado, ¿no? En un punto diferente a lo que es la región autónoma de Kurdistán, que digamos sí mantiene su estructura política, sí que digamos arraigada en la sociedad, propio en Irak, donde realmente, pues como veis, es más bien una presencia nominal que simplemente se mantiene pues, precisamente porque existe una suerte de consenso colectivo muy limitado entre los diferentes actores, donde precisamente por la ausencia de capacidad del Estado de imponerse, cada actor acude al Estado iraquí como una suerte de ágora pública en la que exigir sus demandas y en la que entenderse con el resto de actores, que sin embargo no es que estén, digamos, aupados sobre el Estado iraquí y desde ahí se despliegan sus diferentes acciones o sus diferentes intereses, sino que más bien el Estado iraquí es casi una suerte de resorte político al cual acuden para, digamos, tanto dar sanción y legitimada a su actividad política, y ahí sí que radica la importancia central del Estado otra vez, pero que realmente, tranquilamente, como hemos visto con el sadrismo, un actor político podría desentenderse del Estado y precisamente por el propio desastre, digamos, en plata, que es el Estado iraquí, asegurar y aumentar incluso su presencia política allí. De hecho, es el día a día que quienes, digamos, proveen de servicios sociales y de asistencia no es el Estado, sino que son las organizaciones de caridad, por decirlo de algún modo, las organizaciones sociales que las diferentes facciones políticas, diferentes organizaciones van creando para ampliar y asentar su influencia sobre todo el territorio iraquí. Y bueno, pues antes de... Bueno, ya llevamos casi una hora, pero antes de continuar sí que quiero recordaros que mañana haremos otro streaming. Yo creo que ya casi podemos confirmar que el tema va a ser el de Ucrania, ¿no? Entonces dejaremos el de Estados Unidos para muy prontito. Seguramente este fin de semana también hablemos de la cuestión. Pero, bueno, como ayer no pudimos hacer el directo, pues como os comentábamos, mañana estamos terminando de perfilar la hora, pero quizá por la mañana para tocar este tema cuanto antes, ya que es de última hora, pero es que, bueno, en Oriente Medio también teníamos última hora en esta ocasión. Como se nos están acumulando las crisis, pues era importante ahora mismo hablar de los ataques en Bagdad, ahora que ha pasado este día y hemos podido analizarlo y las repercusiones, los contextos y los actores con nuestros analistas. Mañana
hablaremos de la crisis de Ucrania, de cómo se ha acelerado esa reforma política dentro de la cúpula de Kiev. Y es bastante interesante lo que estamos viendo ahora mismo. Habrá que explicar, igual que en estos casos, actores, estrategias, intereses y la correlación de fuerzas. Así que no os perdáis mañana el programa de Ucrania, porque si ya esta semana o estos días hemos hecho ya varios programas sobre Ucrania, de hecho, está volviendo otra vez a tener relevancia y por lo tanto lo estamos trayendo a la escaleta, pues mañana tendremos otro. Veremos a ver la semana que viene. Y como digo, muy pronto Estados Unidos. De todos modos, recuerdo también que si dais a la campanita y nos seguís aquí, que es gratis, podéis enteraros en el momento en el que entremos de que hemos entrado. Que creo que al final es la mejor notificación que podéis encontrar de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que Descifrando la Guerra ha entrado a hablar de ello en directo porque es de urgencia. Bueno, pues no sé si tenemos alguna pregunta, chicos, o algún análisis pendiente de estas cuestiones. ¿Algo que hayáis visto? Yo es que llevo un rato pensando en el tema, por comparar un poco la realidad iraquí de la realidad siria en cuanto a reparto demográfico de afiliación religiosa, pero claro, es que tendría, la verdad es que daría para una tesis doctoral. Solo la comparación entre Irak y Siria, porque claro, al fin y al cabo también, hay, por ejemplo, los chiíes, que en el caso de Siria son alawitas, que son la afiliación religiosa del propio Bashar al-Assad, son bastante más minoritarias, es bastante más minoritaria que los chiíes en Irak, pero en cambio, al ser Bashar al-Assad chií alawita y controlar y básicamente haber ganado la guerra, por así decirlo, sí que tienen una protección, podríamos decir, mayor que la gran mayoría de sirios, que es suní. Y luego también lo que más yo creo que se parecería, salvando las distancias, es en el tema kurdo, que también en Siria pues están las Ahanes o Rojava, que bueno, sí que tienen un bastante grado de autonomía, tienen relación con Estados Unidos. Bueno, de hecho, tienen toda la autonomía porque no tienen ningún tipo de relación prácticamente con totalmente. el gobierno, salvo por las pequeñas zonas, ¿no? que utilizaron de amortiguación. Se toleran básicamente. Y bueno, el caso es que, o sea, sí que se llevan bien con Estados Unidos y tal, pero claro, luego, por ejemplo, Turquía lanza una operación aérea de una semana y Estados Unidos, evidentemente, no mueve un dedo porque Turquía es un miembro de la OTAN y tal. Entonces, bueno, sería difícil hacer una comparación real. De hecho, incluso ya no solo entre Siria e Irak, porque antes nos han preguntado, y ahora podemos volver con ello, también dentro del Kurdistán. Si ya hemos hablado de las diferencias del PDK, del Partido Democrático del Kurdistán, y el Partido de la Unión del Kurdistán, el PUK, las élites de Erbil y de Soleimani ya han sido muy distintas, han estado muy disputadas durante los años, tiene también mucho que ver con la dinámica de Irán dentro del conflicto con Irak durante muchas décadas. Finalmente están ahora en un periodo más de, colaboración de algún tipo, ¿no? O acercamiento, vamos a decir. Pero si lo comparamos con distintos grupos kurdo-turcos o kurdo-sirios, también hay muchísima diferencia política y organizativa, ¿no, Pablo? Y bueno, todo esto pues ha dado lugar a distintas relaciones exteriores de los grupos kurdos. No tiene nada que ver las relaciones de los grupos del Partido Democrático del Kurdistán iraní, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de las fuerzas democráticas sirias con los grupos de kurdos de YPG, ¿no? Y distintos grupos que hemos explicado del Kurdistán iraquí. Sí, podríamos estar, claro. Es que siempre que se habla de un posible estado kurdo en el futuro, es que si la gente de verdad supiera qué intereses hay qué nivel de fragmentación política hay en lo que es el Kurdistán. Con esto quiero decir el Kurdistán en Turquía. Bueno, en Turquía generalmente lo agrupa todo el PKK,
bueno, no, hay más grupos, pero en fin. Luego en Siria hay 20 grupos que no solo está el PYD, que es bastante pro PKK, pero luego hay muchos otros grupos más minoritarios que no son para nada de esta cuerda. Luego con Irak tenemos a Barzani con el PDK y a Talabani con el PUK, que cada uno también tiene sus influencias detrás, unos más pro iraníes, otros más pro Estados Unidos. Entonces, esto de... Bueno, y luego también Irán con sus propios partidos kurdos y sus propias dinámicas. Entonces, esto de un Estado kurdo, vamos, está más que lejano. Y aquella amenaza de los turcos de nuevas invasiones en Siria para aplacar a los kurdos sirios realmente, pero porque les acusa de colaborar con los kurdos turcos y con el PKK, que es algo un poco más amplio. Pero también Irán amenazó a Irak varias veces con invadir el Kurdistán iraquí para perseguir a los grupos kurdo-iraníes que se suponía que estaban siendo amparados por las autoridades locales. No sé, Manu, si hemos vuelto a saber algo de aquella situación. Bueno, se resolvió en el sentido en que por lo menos Irán dio el visto bueno a las acciones que desde la autoridad kurda de Erbil se habían realizado. O sea, en el sentido de, pues, eliminar de la forma en la que eso se haya expresado el apoyo, la presencia de de los grupos kurdos que operan en Irán y que usaban el territorio de aquí como refugio. Y pues ahí se quedó. O sea, Teherán básicamente dio por bueno las acciones llevadas a cabo y digamos que retiró su ultimátum. Más allá de eso, digamos, ¿no?, que en ese flanco la situación kurda, digamos, que permanece tranquila. Que donde luego sí que más tensa se ha puesto es o sea, lo que más lleva, digamos, una tensión latente es desde la frontera turca, donde, bueno, ya lo hemos ido señalando, lo hemos ido comentando por Twitter, ¿no?, que Turquía no hace más que intensificar sus bombardeos, pero lo intensifica realmente como respuesta a la intensificación de las acciones que el PKK está realizando contra posiciones turcas en territorio iraquí, donde tienen diferentes bases, donde, si no recuerdo mal, desde diciembre del año pasado, ya llegaban en torno a la treintena de soldados turcos que habían muerto por ataques del PKK y además ataques dirigidos contra bases turcas, es decir, no simplemente eran emboscadas, y que se estaba colocando a Turquía en un aprieto porque no estaba siendo capaz, digamos, de erradicar las bases de apoyo que el PKK tenía en Irak. Y esto sí que es un poco, o sea, es novedoso en cierto sentido respecto a la dinámica histórica del PKK, en el sentido en que de la misma manera que la IPG, ¿no? La IPG como brazo militar de la organización kurda de Siria, sí logra, digamos, expandirse en cuanto que influencia o sea, como en cuanto que creación del propio PKK, si se quiere. En Irak, el PKK siempre ha tenido grandes dificultades para aumentar su influencia, por precisamente la solidez política de los dos principales partidos, el KDP. Entonces, pues bueno, el hecho de que el PKK sea capaz de mantener una mínima base de apoyo estable en Irak no es nada relevante en un sentido de cambio en las dinámicas regionales, pero sí habla, pues, de un cierto cambio de estrategia dentro del PKK que ha dado sus frutos dentro de Irak. Muy seguramente también espoleado por el propio hecho de que el PKK ha ido perdiendo capacidad de dirección, ¿no?, conforme en Siria su brazo político se ha ido autonomizando hasta realmente ser capaz de plantearse digamos, tratar al PKK de tú a tú, y no como lo que venía ocurriendo antes, que realmente el PKK era quien mantenía la referencia ideológica y la referencia política, y donde de facto era la organización en la que se tomaban las decisiones que también concernían a la situación dentro de la Rojava. Que de ahí también una casualidad que se cambie de Rojava a Nes, eliminando el elemento kurdo, ¿no? Claro. Y luego, también para que se vea el nivel de autonomía del PYD, que básicamente desde 2014 podríamos decir, Estados Unidos ha mantenido en el lado turco de la frontera, podríamos decir, al PKK en su lista de grupos terroristas, mientras que al lado sirio de la frontera ha estado financiando al PYD en su lucha contra como tropas terrestres en su lucha contra el Estado Islámico, mientras Estados Unidos hacía ataques aéreos. Así que, vamos, es que
es que no, es demasiado difícil todo este tema. Y de hecho, o sea, y aquí digamos que hay bastante de legitimidad de la denuncia de Turquía, ¿no? En el sentido de que en un primer momento es el PKK quien impulsa una estrategia de carácter más pan-kurdo, una vez se ve impotente a la hora de ampliar su radio de actuación en Turquía, y que eso va aparejado de un cambio en su discurso, ¿no? De un discurso, una política, de un programa político de carácter más orientado hacia el elemento universalista en torno a la clase, a un modelo más particularista Nacionalista. basado en la Sí. identidad kurda, efectivamente. Y ahí donde digamos que en esa reordenación de su programa, en ese viraje, es donde surge el PYD y surge también, y realmente el PKK forma otra organización en Irak y forma otra organización en Irán. Pero como hemos dicho, esas respectivas organizaciones, pues bueno, no llegan realmente a tener ninguna influencia, ninguna capacidad de actividad, digamos, relevante. De hecho, hablando del Kurdistán, ya por cerrar un poco, que al final hablamos de toda la región también, nos preguntaban antes por esos vínculos de Israel con el Kurdistán iraquí. Sí, bueno, eso también lo quería decir yo antes, sobre todo también para preguntar un poco a Manu, porque al fin y al cabo, según lo que se alegó por parte de Irán cuando hace escasos días, escasas semanas, atacó Erbil matando, bueno, uno de estos ataques fue en la casa de uno de los hombres más ricos de la región autónoma del Kurdistán, de un empresario que, según Irán, hacía como de puente un poco entre esta región e Israel. No sé esto si hasta qué punto es real o... O sea, yo justo también escuché eso, se comentaba que ese empresario pues tenía vínculos con Israel. Como tal, no ha trascendido nada, pero estamos hablando de que Irán atacó territorio iraquí, que esto no, o sea, que Irán reivindique el ataque del territorio iraquí sí es novedoso, sí es importante, y que además ese ataque sobre Irán junto al de Siria eran la respuesta de Irán a los continuos ataques que Israel ha venido realizando sobre la red que Irán ha también establecido en Siria e Irak a través de la IRG, de la Guardia Revolucionaria. Sí que es de asumir que ese ataque sí que tendría la intención de dañar las propias redes que Israel mantenía en Irak. Que el objetivo fuese ese empresario y no fuese otro, o no fuese otra persona, es otra cosa, ¿no? Pero sí que desde luego el ataque, la medida en que fue reivindicado y que además tuvo Irán lo relacionó directamente con una respuesta a Israel, sí que algo de por medio, alguna relación sí que tenía que existir. Ahora bien, la concreta y también la vinculación concreta de la empresa que estaba bajo titularidad de esta persona con Israel, eso sí que reconozco que lo desconozco. Bueno, pues tenemos una sub ahora mismo de Prime de nuestra seguidora Crazy Oficial. Así que, bueno, gracias a todos los que han hecho posible que hagamos estos directos. Estamos ahora mismo a solo uno de esa meta. Así que, bueno, pues a puntito de llegar ya con todos vosotros. Muchas gracias de nuevo a ti y a todos los que lo que nos habéis apoyado. Bueno, pues también había una pregunta. Bueno, ya hemos ido contestando las preguntas sobre el Kurdistán, que entiendo que mueven bastante, pero por resumir un poco, ¿no? Pablo, si nos puedes contar qué es lo que ha ocurrido en esta respuesta estadounidense sobre Irak, así vamos cerrando también el programa de hoy. Sí, pues lo que ha habido fue un ataque ayer a las 9:30 hora de Bagdad de Estados Unidos contra un vehículo en el que viajaba un general de brigada de Kataib Hezbollah, que es uno de los grupos que tiene relación con Irán, que ha estado atacando bases estadounidenses desde el 7 de octubre y, bueno, ha significado una escalada en relación al anterior ataque de respuesta que se dio por parte de Estados Unidos, el cual
pues era en un rango de escalada menor debido a que fue en la frontera entre Siria e Irak, o sea, bastante lejos de Bagdad, y solo atacó, hubo pocas víctimas mortales y no había rangos medios ni altos en las víctimas. Entonces, bueno, esto ya ha sido un ataque selectivo contra una figura de cierta relevancia en un barrio residencial de Bagdad. Entonces, bueno, pues dentro de lo que es esta escalada controlada que está ejecutando Estados Unidos después de que 3 de sus soldados muriesen por un ataque con dron de uno de estos grupos en Jordania, pues eso, dentro de esta escalada es un punto mayor, por así decirlo. Que, bueno, como ya hemos hablado varias veces, el punto más alto sería atacar Irán, pero bueno, por el momento descartamos esa opción. Bueno, también una última cosa, ahora la voy a comentar, que primero tenemos la sub que ha regalado Village, como no podía ser de otra manera, nuestro seguidor, además creo que se coloca en cabeza ahora mismo este mes, y Daniel Moreno, que se ha suscrito en el nivel 1. Muchísimas gracias a los dos que nos han hecho llegar a esa meta de 720 para el programa de hoy. Así que, bueno, pues misión cumplida entre todos. Mañana tendremos nuevo programa sobre Ucrania. Me confirman ya que tenemos hora, que va a ser a las 12 del mediodía, hora peninsular española. Así que sé que es una hora diferente a la que solemos entrar, pero bueno, pues como los viernes y sábados a veces es más complicado cuadrar estos directos, pues hemos hecho ese esfuerzo por aparecer mañana para contar una cuestión de actualidad tan candente como la crisis política en el gabinete de Kiev en Ucrania. Antes de cerrar, quería también preguntarte, Manu, por el otro ataque que se supone que había habido contra un miembro de la organización Badar. No sé si tenemos noticias sobre eso. Pues no. O no. O habían sido ellos los que habían hecho un comunicado. Sí, Que igual, eso sí. perdón, Pensaba que era algo nuevo. que me ha cruzado el cable, Son muchas Sí, cosas. era un comunicado señalando que el asesinato de estos 3 militantes de Cate Hezbollah suponía una declaración innegable de guerra a Irak. Ya en la fraseología tan rimbombante que nos tienen acostumbrados. Ahora, pues bueno, ya veremos qué es lo que hacen o dejan de hacer, pero sí lo catalogaban de desafío y de declaración de guerra. Pero ¿puedes explicar quizá quién es esta organización para los que no la conozcan? Sí, claro. Es uno de los brazos, vamos a decir, de la milicia, uno de los brazos militares más relevantes, que bueno, en cierto sentido ha perdido peso desde el asesinato de al-Muhandis, que muere junto a Soleimani, y que hay históricamente muy vinculado también a Fatah y Hezbollah. De ahí también que ellos, digamos, fuesen los que publicasen ese comunicado y esa condena, señalándola como acto de guerra. Por un lado, Fatah y Hezbollah no rompía su particular tregua, pero por otro lado, digamos que había otra organización, muy, como digo, vinculada a Fatah y Hezbollah, que venía a señalar que no solo se responderá, que eso ya Fatah y Hezbollah lo decía en su comunicado, sino que, digamos, le daba ese toque más profundo de se ha cruzado una línea roja, ¿no? Señalando que precisamente esto estaba marcando un punto de inflexión y que a su debido tiempo, además lo decían así, ¿no? A su debido tiempo y con la debida preparación, se responderá como venganza a los ataques realizados hoy. Entonces, pues bueno, estamos a ver ahora, como ya comentábamos, cómo esto se desarrolla y sobre todo la respuesta porque ahora el balón está en el tejado de las milicias chiíes, la respuesta que estas dan y la capacidad que tiene Irán aquí para realmente asegurar, o sea, mantener, digamos, el status quo o que, sin embargo, se descontrole y, digamos, que esta respuesta fuerza a Estados Unidos a una respuesta aún mayor. Bueno, ahora ya sí que vamos a ir cerrando. Voy a dar una